Que vaya bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre empresas en crisis. Vamos a hablar sobre una gestión global, una gestión económico y financiera. Y bueno, todo esto en el marco de la celebración que estamos teniendo estos días. Como sabéis, es el 20 aniversario de Grupo 2000. Y bueno, pues estamos encantados de que compartáis con nosotros esta jornada. Os voy a presentar a los ponentes que tenemos esta tarde, que la verdad es que tenemos un privilegio de contar con los tres. Ellos forman parte del I6 y bueno, pues vamos a tener a Álvaro Prada, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, administrador concursal y auditor de cuentas inscrito en ROAC. Y bueno, pues ha trabajado con muchísimos casos de procesos concursales y auditorías. También tenemos a José Antonio González, que es máster de Dirección Financiera, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y bueno, pues ha apoyado a bastantes compañías en procesos de reestructuración y gestión de crisis. Y también contamos con Paula Roquia, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Dirección Financiera y miembro del registro de Business Controllers del Colegio de Economistas de Madrid, ¿vale? Y bueno, pues igualmente también es especialista en crisis empresarial. Y bueno, por nuestra parte de Grupo 2000 tenemos a Teo, que está en soporte técnico, y bueno, contáis también conmigo, Ángela. Vamos a estar también durante la sesión para lo que necesitéis. Y bueno, os voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer la sesión. Van a ir hablando los ponentes y bueno, pues si movéis todos el ratón, en la parte inferior central vais a ver un bocadillo que pone ahí chatear, ¿vale? Ahí le hacéis clic y todas las dudas que os vayan surgiendo, pues las vais escribiendo ahí y ya cuando finalicemos lo que son las ponencias, pues las van a ir resolviendo. Así de esta forma, pues bueno, pues si alguien se tiene que marchar, pues ya puede calcular un poco mejor los tiempos. Normalmente hemos previsto que esto dure 1 hora aproximadamente y bueno, pues ya luego lo que se puedan dar las preguntas que planteéis, ¿vale? Bueno, pues sin más, daros las gracias por asistir a todos y voy a dar paso a Pablo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Arroquia. Muchas gracias por la entrada, Ángela. Bueno, muchas gracias a Grupo 2000 por invitarnos a este evento de celebración de su 20 aniversario. Gracias a Ángela por todo el soporte que nos ha dado y por los consejos, y a Teo por el soporte técnico. Bueno, vale. En primer lugar, os quiero presentar rápidamente lo que es el I6. El I6 es una consultora de economistas, expertos en gestión de crisis empresarial de carácter económico-financiero. Somos, como ha dicho Ángela, auditores, business controller certificados, expertos en fiscal. Bueno, también tenemos soporte jurídico del ámbito laboral, mercantil, societario. Fundamentalmente apoyamos a nuestros clientes en asuntos puntuales, ya sean tipo reestructuración personal, reestructuración financiera, como les damos también un apoyo más estable como directores funcionales externos, un interim management es lo que sería, ¿no? También hacemos asistencias a consejos. Bien, adicionalmente trabajamos o hacemos informes periciales, somos peritos economistas, especializados fundamentalmente en ámbito laboral. Hacemos informes técnicos para lo que es expedientes de reestructuración, ERES, ERTES, y soportamos causas objetivas, tanto económicas, productivas, técnicas, asistimos a mesas de negociación, por supuesto, damos asistencia en juzgados, etc. Este webinar lo hemos planteado con el siguiente hilo conductor. Por un lado, en principio, Álvaro nos va a exponer cuáles son los marcadores, los indicadores que nos indicarían que una compañía puede estar en situación concursal o dirigirse hacia ella. Luego hablaremos de las responsabilidades de los administradores, de la sociedad.
puesto que es importante tanto controlar los indicadores como saber las responsabilidades que nos pueden tocar. Y a partir de ahí hemos un giro, considerando que, bueno, vamos a ver si conseguimos salir de esta situación que tenemos, precaria, mediante un plan de viabilidad, y vamos a dar unas pinceladas respecto al mismo, entrando con un poco más de profundidad en algunas medidas de estos planes, como son la reestructuración financiera y las reestructuraciones de personal. Por último, volveremos al tema concursal, puesto que si el plan de viabilidad no funciona, es importante tener al menos unos conocimientos básicos de preconcursos y concursos. Y sin más, paso el turno a Álvaro. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a Grupo 2000 por permitirnos partir esta jornada. Y como decía Pablo, yo lo que voy a hacer es presentaros cuáles son los indicadores o los presupuestos del concurso, los que una empresa podría estar en concurso, y cuál sería, si se llega a ese caso, cuál podría ser la responsabilidad de sus administradores. Vamos a ver si consigo avanzar. Vale. Bueno, pues ¿cómo podemos estar ante un concurso de acreedores? Pues se tienen que dar tres elementos. El primero es que la empresa sea insolvente. Y aquí una empresa insolvente, no cuando tenga el patrimonio neto negativo o cuando tenga el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, eso sería causa de disolución. Pero no se refiere la ley concursal a eso como causa de insolvencia. Un deudor está insolvente cuando no puede cumplir puntualmente con sus obligaciones de una forma generalizada. Es decir, esto es una cuestión de liquidez. Si no tengo dinero no puedo pagar las deudas que me están venciendo, que me van a vencer de forma inminente. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es que tiene que haber una pluralidad de acreedores. No basta con un solo acreedor. Si es solo un acreedor con el que hay una disputa comercial y no se le paga, pues eso no es una situación concursa. Tiene que haber una pluralidad de acreedores. Y el tercer elemento es que alguien legitimado solicite la declaración de concurso en el juzgado de lo mercantil correspondiente. Y aquí están legitimados el deudor o un acreedor al que no se le haya pagado. Si solicita el concurso el deudor, pues estamos ante un concurso voluntario. Y si lo solicita un acreedor, estamos ante un concurso necesario. La diferencia solo de nombre es bastante importante, porque en un concurso voluntario, cuando llega el administrador concursal, el deudor los administradores de la empresa en concurso tiene sus facultades intervenidas, pero puede seguir operando. Es decir, el administrador concursal va a controlar qué es lo que hace y el deudor va a necesitar permiso del administrador concursal para realizar todo tipo de operaciones. Pero el negocio pues lo sigue dirigiendo fundamentalmente el administrador, los gestores que había en la sociedad. Mientras que en un concurso necesario, aquí directamente el órgano de administración de la sociedad tiene sus facultades suspendidas y pasa a ser sustituido en todas sus competencias por el administrador concursal. Es decir, el administrador concursal, que es un profesional nombrado por el juez, pero que es externo a la empresa y no necesariamente conoce el negocio, pues se pone a dirigir el negocio. Evidentemente es una situación pues, bastante grave. Y por ello, aunque solo fuera por esta situación, conviene que no se nos adelante nadie. Si estamos en una situación de crisis y de un concurso inminente, pues tomar medidas para que sean nosotros los que presentemos ese concurso voluntario y no un acreedor. Si fuera un acreedor el que quisiera presentar un concurso, la solicitud de concurso, aquí lo que tiene que probar es que efectivamente el deudor está en una situación de insolvencia. Algo que como es un agente externo a la empresa, le puede ser un poco difícil, porque, como decíamos, lo que tiene que probar es que el deudor no está incumpliendo con sus obligaciones de manera generalizada. Pero aquí la ley concursal precisa y dice que si el acreedor consigue probar
que el deudor está impagando durante 3 meses bien los salarios, bien las cuotas de seguridad social, bien los tributos, entonces eso es causa suficiente para considerar a la empresa en situación de insolvencia. Es decir, estos 3 elementos, salarios, seguridad social, tributos, si estamos 3 meses sin pagarlos, estamos directamente en una posibilidad de que si un acreedor externo se entera y consigue probarlo, pues nos declara el concurso necesario. Vamos a ver qué ocurriría si estamos qué ocurriría si estamos al final se declara el concurso, ya sea voluntario o necesario, cuál sería la responsabilidad de los administradores. Bueno, pues aquí durante el concurso, ya sea voluntario o necesario, eso no importa, no es relevante. Durante el proceso habrá un momento en que se abra lo que se llama la pieza de calificación. Y ahí lo que se va a determinar es si el concurso fue fortuito o culpable. Fortuito quiere decir que, bueno, pues por mala suerte, porque estamos en una situación de crisis, porque el negocio no ha funcionado, pues hemos acabado en una situación de insolvencia y se ha declarado el concurso. Y culpable quiere decir que los administradores han tenido culpa en provocar situación de insolvencia o, aunque ya viniera de antes, agravarla. Ya sea, bueno, con dolo o culpa, aunque sea por negligencia. Y aquí la ley prevé unas causas en las que el concurso se va a calificar como culpable sin que se pueda emitir ninguna prueba en contrario. Si se dan estos supuestos, el juez lo va a calificar como culpable. Y esos son, bueno, pues que el empresario esté llevando una doble contabilidad, o que directamente no lleve ninguna contabilidad, que haya simulado una situación patrimonial ficticia, que cuando solicitó el concurso pues llevara documentación falsa, o que, bueno, pues que hayan salido bienes de la empresa de forma fraudulenta. Estos son situaciones muy graves y, lógicamente, pues se acabará calificando el concurso como culpable si esto se llega a probar que ha ocurrido. Pero también nos encontramos con otras causas en las que se presume la culpabilidad, pero cabe la prueba en contrario. Lo que pasa es que la carga de la prueba está en el administrador en los administradores de la empresa. Y en esa situación, aunque nosotros seamos los administradores de la empresa y actuemos de buena fe, sin ningún ánimo fraudulento, sí que si no somos diligentes, sí que podemos caer en ello. Y nos tocará a nosotros probar que nuestra falta de diligencia no ha agravado la situación de la empresa. Y esas causas son que no solicitemos el concurso a tiempo. Aquí el plazo para presentar el concurso voluntario, son 2 meses desde que tuvimos conocimiento o debíamos haber tenido conocimiento de que estamos en una situación de insolvencia. Y ese momento se produce, como habíamos comentado antes, cuando llevo 3 meses sin pagar salarios o sin pagar la seguridad social o sin pagar los tributos que me corresponden. Cuando han pasado esos 3 meses, se entiende que los administradores tienen perfecto conocimiento de que la situación de la empresa, que la empresa está insolvente, y tienen 2 meses para pedir el concurso. Si no lo hacen, nos podemos encontrar aquí y que el concurso se califique como culpable. Además, también hay una presunción de que el concurso es culpable si el concursado no colabora con el administrador concursal o no colabora con el juez del concurso, o si en alguno de los 3 años anteriores a la declaración de concurso no se han formulado cuentas, no se han depositado en el registro mercantil o, estando obligados a auditarse, no se han auditado. Y estas serían las causas de que se pueda calificar como culpable. Y en ese caso, si se llega a calificar como culpable, los administradores de la sociedad tendrían una responsabilidad patrimonial por el déficit, por la diferencia entre los activos y pasivos que tenía la empresa cuando entró en concurso. Obviamente eso, aunque sea una empresa tamaño medio, puede ser una responsabilidad patrimonial, bueno, bastante grande. Además, se va a declarar la inhabilitación para administrar bienes, y si tuviera algún
crédito dentro del concurso, pues automáticamente lo va a perder. Y bueno, esto sería las causas del concurso y cuál es la responsabilidad de los administradores si llegamos a eso. Y para, para evitar caer en esta situación, nos va a comentar ahora mi compañero Pablo qué podemos hacer precisamente para no llegar a esta situación. Segundito. Perdonad un momento porque es que solo veo a Álvaro. Vale. A ver si consigo pasar la hoja. Vale. Bueno. Bien, ya. Bien, el plan de viabilidad. Bien, el plan de viabilidad es un instrumento, una herramienta que se utiliza en gestión de crisis para, pues precisamente esto, dar viabilidad a la compañía. Cuando estás en una situación como las que acaba de comentar Álvaro, pues no especialmente buena, antes de llegar a que la situación empeore, el equipo gestor debe tomar medidas. Puede ser asistido o puede ser ellos directamente, pero lo suyo es realizar un plan de viabilidad. Vale, ya. Vale, aquí tenéis una definición de lo que es un plan de viabilidad, de un plan económico de la compañía, vaya, por el cual lo primero es hacer una evaluación global de en qué situación está la compañía, cuál es su entorno y, como dice ahí, centrándose en las variables principales del negocio, se prevén sus evoluciones, se marcan objetivos y se proponen medios y medidas para llegar a donde uno quiere llegar. Vale, vamos a verlo de una forma gráfica, a ver si conseguimos. Vale. Muy bien, esto es. Venga. Pongamos que esto es la compañía. La compañía se está viendo a sí misma, se conoce, se reconoce, ve qué medios tiene, pues tengo una estructura de recursos humanos, una estructura financiera, un mercado. Actualmente, bueno, el mercado sería esta parte. ¿Cuál es mi entorno? Pues el entorno de la compañía es este, actualmente. Es un entorno que no es precisamente muy halagüeño, bueno, un entorno de crisis. Bien. ¿A dónde queremos llegar? Pues bueno, por lo menos queremos llegar a un sitio como este. Este es el objetivo que se plantea la compañía. Bien. Pues entonces, para llegar a este punto habrá que tener habrá que tomar algún tipo de medidas, tener algún tipo de recursos. Bueno, pues se plantea que necesita cosas. Bien, pues necesito esto, ¿vale? Una serie de recursos. ¿Y ahora qué hago con estos recursos? Pues trazo un plan, una hoja de ruta. Pues esto es un plan de viabilidad, ni más ni menos. No es otra cosa, es saber dónde estoy, saber dónde quiero ir, qué herramientas tengo para conseguir llegar allí y marcar unos tiempos, unos plazos, una hoja de ruta para lograrlo. ¿Vale? Bien, ¿por qué necesitamos un plan de viabilidad? Pues veréis, en esta situación como la actual, primero, las crisis nunca afectan a una sola dimensión, como indicamos ahí. Afectan al mercado, afectan a los recursos humanos, pero no afectan a una sola dimensión. Por tanto, las medidas no las debemos tomar en una sola dirección, es decir, no se debe tomar solamente una medida de reestructuración de personal, porque probablemente tendremos más cuestiones que hacer. Habrá que hacer algo con el mercado, habrá que hacer algo con las finanzas. Pero si esto no fuera suficiente, el hecho de tener la conciencia de que, oye, hay que tomar varios tipos de medidas y planificar de cara a futuro y ver qué me voy a encontrar para ver cómo lo voy a afrontar, hay una razón muy clara para tener un plan de viabilidad. Y es la siguiente. Necesitamos un plan de viabilidad porque nos lo van a pedir. Nos lo van a pedir la RLT cuando vayamos a un proceso de reestructuración. Nos lo van a pedir los bancos, los clientes, los proveedores y, como veremos más adelante, lo vamos a necesitar también en caso de preconcurso y concurso. Para todo esto es imprescindible tener un plan de viabilidad. Si uno presenta una medida de reestructuración a los trabajadores, no puede por menos que presentarles un proyecto y eso es el plan de viabilidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué
¿Qué requiere un plan? Pues el plan requiere estas cuestiones que veis en pantalla. Método, un cierto método, unas herramientas, ahora entraremos en ello, en estos 2 puntos. Tiempo, las cosas hay que cogerlas con tiempo. Tanto los análisis hay que hacerlos con tiempo, como las medidas hay que preverlas con tiempo. Si no, a pedir financiación porque le hace falta un crédito mañana, si lo consigue, va a ser carísimo. Y conocimientos diversos. Hay que tener un buen conocimiento técnico en finanzas, en laboral, en mercantil y de gestión de todo este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vale. Respecto al método y a las herramientas, como comentábamos, pues bien, nosotros planteamos los planes de viabilidad desde la siguiente perspectiva, con las siguientes etapas. Y os lo voy a explicar con las herramientas que utilizamos porque es la forma más gráfica. Tenemos una fase de diagnóstico. Ahí utilizamos el cuaderno de diagnóstico y la herramienta de cash flow de corto y medio. Es una previsión de tesorería a corto y medio plazo. Esto es fundamental en una crisis y por eso ahora más adelante en la parte financiera hablaremos del cash flow. Luego tenemos la fase de análisis y planificación con estas herramientas, el analizador de escenarios, el simulador de reestructuración laboral, los cuadros de mando. Yo creo que los nombres son bastante autoexplicativos, vamos a hablar de alguna de ellas más adelante. Y en la fase de ejecución tenemos los forecasts, los rolling forecasts, que son realmente presupuestos mensuales o trimestrales que vamos haciendo a medida que va avanzando la crisis, para ir haciendo un seguimiento estrecho de la compañía. Herramientas de gestión de ERTE, en nuestro caso tenemos esta herramienta que lo que ayuda es a realizar la gestión de los ERTE a los clientes, e informes de control de gestión. Básicamente estas son herramientas financieras basadas en Excel y Power BI que todo el mundo puede desarrollar. Nosotros tenemos las nuestras, puesto que llevamos años en esto y hemos ido haciendo una batería. Bien. Estos son los que vamos a tratar hoy, no tanto la herramienta como las partes del plan de viabilidad y de sus fases que vamos a tratar hoy. Y paso el testigo a José Antonio. Buenas tardes y gracias por asistir. En este apartado de la presentación vamos a hablar del control de caja, de las previsiones de tesorería a corto y medio plazo y de la mejora de los flujos de tesorería en el periodo en el corto y medio plazo. Es fundamental una adecuada gestión de la liquidez de la tesorería de las empresas, es fundamental para garantizar la supervivencia de la compañía. Si ya en condiciones normales la liquidez, la tesorería, un control adecuado tiene una importancia fundamental, en una situación de crisis es muchísimo más. Si una empresa se encuentra en situación de crisis, uno de los primeros efectos que suele tener es la liquidez, la ausencia de liquidez, y al final la liquidez es la savia que necesita la compañía para poder seguir funcionando, para poder seguir desarrollando sus operaciones con normalidad. Vamos a ver si pasará. Aquí. Para poder llevar a cabo una previsión de tesorería, un cash flow, hay 2 variables fundamentales que debemos asegurar o controlar. Por un lado, los cobros de clientes, garantizar que los ingresos que va a recibir de la compañía o que tenga previsto recibir se reciban en tiempo y forma. Y por otro lado, las obligaciones de pago. Dentro de las obligaciones de pago tenemos 3 grandes grupos. Vaya. Por un lado, lo que serían nóminas, seguros sociales y resto de tributos. Por otro lado, proveedores y el resto de compromisos que la compañía tenga con terceros. Y por otro lado, los créditos bancarios. Dentro de los créditos bancarios vamos a hacer un apunte porque hay una noticia de actualidad que se produce ayer con relación a los créditos ICOs, en los cuales el Gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado una ampliación del crédito ICO de 5 a 8 años y una ampliación también del periodo de carencia, que pasa de 12 a 24 meses. Habrá que esperar a que salga el Real Decreto porque establecían, o en las noticias de prensa que sacan la noticia, comentan que se va a dirigir exclusivamente a empresas solventes. Habrá que ver cómo definen las empresas solventes, pero en principio, bueno, parece que viendo que la situación no es halagüeña,
han decidido dar un paso adelante en este sentido y flexibilizar un poco lo que van a ser las condiciones de evolución de este tipo de préstamos. En los últimos tiempos, la obtención de financiación bancaria, sobre todo con los avales que ha prestado el Estado para la obtención de préstamos de este tipo de créditos ICO, se han flexibilizado con relación a lo que viene siendo habitual. Si bien, y una vez que este tipo de financiación se termine, el crédito bancario se va a endurecer, las condiciones de acceso al crédito bancario se van a endurecer. Antes comentaba Pablo la importancia que tiene un plan de viabilidad. Cuando vamos a una entidad bancaria a solicitar un crédito, es fundamental que llevemos un dossier de documentación completo y entre ellos un plan de viabilidad muy bien desarrollado. O sea, a medida que al banco le facilitemos más información y que esa información sea más completa, va a redundar en que las posibilidades que vamos a tener de poder obtener financiación van a incrementar. Al final, los bancos, cualquier deudor, lo que necesita es tener información de la empresa, información fehaciente y en ese sentido contar con un buen equipo de gestores y con un buen plan de viabilidad es fundamental. ¿Cómo podemos mejorar la situación de liquidez de la compañía? Bueno, pues hay 3 vías. Como comentaba antes, asegurar los ingresos de clientes, es decir, si tenemos clientes de los que vamos a cobrar a plazo, a 30, 60 días, porque sean las condiciones de crédito que tenemos establecidas, es fundamental que se lleve a cabo una buena gestión de cobros, es decir, que las facturas se presenten en los departamentos que correspondan dentro de las empresas de nuestros clientes, que lleguen a las personas adecuadas y que de antemano podamos conocer si el plazo de pago que tenemos establecido se va a cumplir o no. Y mucho más allá, si lo que hemos acordado con nuestro cliente es la entrega de algún documento de pago, de un pagaré o de un confirming. Es decir, no nos podemos enterar el último día que vence la factura o una vez que ha vencido la factura de que no vamos a cobrar o de que ha habido algún problema, porque eso no nos deja capacidad de anticiparnos y de tomar alguna determinación para poder corregir esa posible desviación. Negociar términos de pago aplazados con proveedores. Esta segunda vía también es fundamental de cara a mantener la liquidez de la compañía. Es decir, si yo con mis clientes normalmente cobro a plazo, es fundamental que los términos de pago que acuerde con mis suministradores también sean a plazos. Si a un cliente le voy a cobrar a 30 días, necesito una financiación similar de ese proveedor para que sencillamente no tenga que anticipar yo el dinero o no tenga que pedírselo prestado a un tercero que va a cobrar intereses. Y por último, la financiación bancaria. En la siguiente diapositiva, si me deja avanzar, aquí. En la siguiente diapositiva, como vemos, ya entramos en lo que serían las herramientas para gestionar la tesorería. Aquí puede haber o bien herramientas propias que desarrolle la empresa en un Excel o bien hay empresas que suministran software de gestión de tesorería. En este caso, como vemos, lo dividimos en 2 partes, lo vamos a dividir en 2 partes. Por un lado, un resumen de lo que sería la tesorería a medio plazo para tener una visión genérica durante los 3 próximos meses. Como vemos aquí a la derecha, en este resumen, vemos que durante los meses de abril y mayo vamos a tener un déficit de tesorería. Ahora veremos qué serie de medidas podemos tomar para corregir este déficit. Y luego, en la siguiente pantalla, en la siguiente diapositiva, vemos lo que sería el cash flow diario de un mes. Es decir, tan importante es tener una visión genérica durante los próximos meses de cómo va a ser mi situación de tesorería en términos generales, como tener la visión diaria del día a día. O sea, hay una serie de compromisos de pago que son inaplazables. Si emitimos pagarés, si tenemos confirming emitidos a proveedores, las nóminas, seguros sociales, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una serie de compromisos de pago en un día fijo. Sin embargo, los ingresos, salvo que tengamos un documento de pago, pueden ser variables. Un cliente nos puede decir que nos paga el día 15, pero al final acabamos recibiendo el cobro el 30 o teníamos previsto recibirlo el día 5 y lo recibimos 15 días más tarde. Con lo cual, entre medias, tenemos que controlar, aquí a la derecha lo vemos, en nuestra previsión cuáles van a ser los días en los que vamos a tener un problema de déficit, de déficit de tesorería, de cara a tomar las medidas que sean necesarias para cubrirlo. En la siguiente diapositiva vemos cómo cubrir los déficits de tesorería. Perdón, que se ha pasado la diapositiva. Aquí. ¿Qué soluciones puede adoptar una empresa, un equipo de gestión para solventar esta serie de déficits?
Si tenemos clientes, como comentábamos antes, si tenemos clientes que nos pagan a crédito, pues negociar un pronto pago para poder recibir los importes antes de lo que teníamos previsto. Es decir, tenemos un cliente que nos paga 30 días, si vemos que que vamos a tener un déficit de tesorería, podemos negociar un anticipo de esa cantidad a cambio de un interés. El funcionamiento es similar a cualquier otro banco, salvo que en esta situación, en lugar de recurrir a financiación externa, a financiación bancaria, lo hacemos financiándonos con nuestros clientes a cambio de un descuento por pronto pago. Negociar aplazamientos en vencimiento con proveedores. En este caso ya no hablamos de acordar unos términos de pago a crédito, sino que si veo que voy a tener, perdón, que voy a tener una posición deficitaria de tesorería y necesito buscar alguna vía para reconducir la situación, puedo hablar con mis proveedores y plantearles un aplazamiento extra durante 15 o 30 días. La negociación con proveedores depende de la situación en la que está la empresa. O sea, si la empresa se encuentra en una crisis agravante, es conveniente hacer un plan genérico y tratar de llevarnos a hacer una reestructuración de la deuda a proveedores y dentro de un plan de viabilidad de la compañía, tratar de conseguir un aplazamiento a 2 o 3 meses y que nos puedan fraccionar los pagos. Si lo que tenemos es un problema puntual, bueno, pues en este caso sería tan sencillo como hablar con el proveedor y solicitar un aplazamiento extra de 15, 20, 30 o los días que necesitemos. Por otro lado, tenemos el aplazamiento de impuestos o seguros sociales. Estos organismos, Hacienda y la Seguridad Social, en los últimos tiempos están siendo bastante benevolentes con los aplazamientos que solicitan las empresas. Entonces, si en nuestra gestión de tesorería detectamos que a final de mes, el día que hay que hacer el pago de los seguros sociales o el día que hay que hacer el pago de los impuestos, no vamos a tener liquidez suficiente como para afrontarlos, es conveniente anticiparse, hablar con estos organismos y solicitar un aplazamiento. Y por último, la financiación bancaria. Y dentro de la financiación bancaria, los tipos de financiación más recurrentes que tenemos son las pólizas de crédito, las pólizas de anticipos de facturas, las líneas de descuentos de pagaré o las líneas de confirming. La conclusión a este punto sería que es fundamental que la empresa lleve a cabo una gestión de tesorería, porque bien sea de forma propia, a través de gestores, externalizándola, pero hay que tener un conocimiento de cómo va a ser nuestra posición de tesorería durante los próximos meses, durante los 2 o 3 próximos meses, fuera parte de la gestión diaria. El hecho de no tener un control de la tesorería lo que nos puede llevar es a múltiples problemas. Si no pagamos los impuestos o los seguros sociales, nos aplican una penalización. Si no pagamos las nóminas, a partir de la tercera nómina, los trabajadores pueden solicitar la rescisión de su contrato con un despido improcedente. Y ahondando en la problemática, como comentaba antes Álvaro en su presentación, el hecho de tener impagos durante 3 meses en nóminas, seguros sociales o impuestos puede llevar incluso a que la empresa le puedan presentar un concurso de acreedores. Fuera parte de, bueno, esto en cuanto a proveedores, impuestos o seguros sociales. Por otro lado, si a un proveedor le damos un pagaré e incumplimos al vencimiento, pues vamos al registro de morosos. Es decir, no llevar una gestión de tesorería, no anticiparse, no tomar las medidas correctoras, al final lo que nos implica, y sobre todo en una situación de crisis, es que uno se va encontrando permanentemente con trabas por el camino. Y además, esas trabas lo que van a perjudicar es en el momento en que la empresa empiece a recuperarse, la recuperación va a tener que ser más lenta porque uno tiene que solventar la pérdida de crédito con las aseguradoras, salir del RAI, pérdida de crédito con los proveedores, deudas con la seguridad social, etcétera, etcétera. Y al final la rentabilidad que está empezando a obtener la empresa se te va por la pérdida que estás teniendo, por los gastos que se están generando, tanto bancarios como pagos de penalizaciones, etcétera, etcétera, por no llevar el control adecuado. Y con esto pasamos a la siguiente parte de la presentación, que creo que es Pablo. Tienes que abrir el micro, Pablo. Vale, es que de momento se había quedado la pantalla congelada, por lo menos la mía.
Bueno, toda vez que ya tenemos controlada la caja, lo cual es el primer paso cuando uno está gestionando una crisis, es tener claro que mañana voy a pagar, el mes que viene también, y si puede ser el siguiente, porque si esto no se tiene claro, lo demás no vale para nada. Lo principal es, o lo primordial, y lo primero es controlar la capacidad de pagar a corto plazo. Adicionalmente, si no lo tienes controlado, te cuesta el dinero y la rentabilidad. Bien, una vez que ya hemos superado esa fase de control de los pagos, pasaríamos a ya la siguiente fase. Si os acordáis, estaba lo que era la fase de análisis y diseño de medidas, ¿no? Entonces, para eso hay una herramienta muy importante que es el analizador de escenarios. El analizador de escenarios es una metodología que se utiliza en planificación estratégica, como dice la presentación, que lo que permite es estudiar la posible evolución de las distintas variables más importantes de la compañía y del entorno para hacerse preguntas. Es decir, si pasase esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué podríamos hacer? De forma que uno vaya anticipando las posibles respuestas. Es decir, como pone ahí, construye futuribles, futuros posibles de cara a que nos hagamos esas preguntas y planifiquemos respuestas. Entonces, lo que intenta evitar es encontrarnos con una situación como esta, en la cual tomamos el primer camino que se nos ocurre sin saber a dónde nos puede llevar. Esto hay que evitarlo de toda forma, porque si no, nos va llevando la situación. No somos nosotros los que controlamos el asunto en ninguna medida. Entonces, os propongo un ejemplo. Ya. Muy bien. Vamos a ver. La empresa está en una situación inicial. De esta manera vamos a explicar un poco en qué consiste un analizador de escenarios. Tenemos una situación inicial de actividad. O sea, a día de hoy tenemos una actividad, unos ingresos, unos recursos humanos en plantilla que están trabajando con nosotros con ERTE o sin ERTE, una estructura financiera dada y unas capacidades de financiación, efectivamente unos activos. Bien. Y decimos, bueno, ¿qué medidas tengo que prever o qué voy a hacer dentro de un trimestre? Con la situación que tenemos es complicado decir qué va a pasar dentro de un trimestre a nivel de actividad, por ejemplo. Con lo cual, esta herramienta lo que permite es precisamente eso, bueno, y si sucede esto, conche, la venta me ha subido un 20%, no sería raro, en algunas empresas incluso el 100%, pero no sería raro que tu venta, que se ha reducido, pues subiera un 20%. Entonces, ¿qué va a pasar con mis recursos humanos? Pues necesitaré más personal. Efectivamente, voy a tener que hacer algo con el personal para afrontar este incremento de actividad. Vale. Entonces, he podido tomar dos tipos de medida respecto a reestructuración de personal. Esta, un ERTE, con lo cual es fácil, rebajo la afectación del personal. Pero también he podido tomar esta otra, un ERE. Entonces lo que tendré que hacer en ese momento, dentro de 3 meses, es contratar y formar nuevo personal. Ambos tienen costes y eso habrá que tenerlo en cuenta en el analizador. Unos tienen costes, en muchos casos de seguridad social, como estamos viendo, como son los ERTEs, y en otros pues los despidos. Y si tengo que contratar y formar, pues evidentemente eso también tiene un coste, una ineficiencia. Además, habrá que mirar otra dimensión. Por ejemplo, se me ocurre que si la venta incrementa un 20%, nos puede hacer falta financiar a los clientes. Pues ¿por qué? Pues porque el cliente te va a pedir 30, 45 días, 60, si hay suerte, otros piden más, aunque no esté dentro de los parámetros legales, y eso tendremos que sacarlo de alguna parte. Si a estas alturas, después de toda la crisis que llevamos, nuestra financiación, nuestra tesorería, nuestra capacidad no está precisamente boyante, pues habrá que prever soluciones como habrá que incrementar fondos propios, lo cual pues, puede no ser factible, con lo cual a lo mejor hay que acudir a préstamos, ICOs, como estamos viendo, que todavía pueden ser alcanzables porque todavía hay líneas bancarias de circulante, es decir, como decía José Antonio, para poder realizar descuentos, de pagarés, confirming, etc., en cuyo caso habrá que prever con el cliente cuando firmemos o cuando acordemos que me tendrá que dar ese documento. Con proveedores, de cara a que me den aplazamientos y más. Para todo esto habrá que tener información y darles información a los suministradores de capital. Bien, pues
Esto, un simulador de escenarios, un análisis de actividad, lo que te va a llevar es a una situación 2, una situación posterior. No quiere decir que se vaya a dar esta, pero lo que te ha ayudado es hacerte preguntas y respuestas. Un analizador lo que permite es hacer esto en minutos. Dices, ¿qué pasa si? Y te plantea rápidamente si vas a necesitar más recursos humanos, qué va a pasar con tu financiación, y a partir de ahí te permite ir viendo costes y posibilidades, ¿vale? ¿En qué variables fundamentales se plantea? Pues en actividad de ingresos, en compras a proveedores, porque me pueden variar los precios de compra, los volúmenes han caído, con lo cual mis rápeles si los tengo también. En financiación operativa, por supuesto, varía en las crisis. Es muy habitual que al principio de la crisis mi tesorería mejora, curiosamente. ¿Por qué? Pues precisamente porque no tengo actividad y no tengo que realizar compras, y sin embargo estoy cobrando lo de mis clientes, de forma que hasta me parece que voy bien. Lo que ocurre es que cuando vuelvo a arrancar, a lo mejor no tengo tesorería para arrancar. Para eso hace falta un plan, claro. A nivel de recursos, pues tenemos que tener en cuenta altas, bajas, actividad productiva, etc. Y la tecnología, si bien no es una variable que se suele utilizar en los analizadores, sí que afecta a todo. En las reestructuraciones cada vez más están teniendo en cuenta posibilidades de mejoras o formas de eficientar la estructura mediante RPAs, que dependiendo están al nivel de cierto tipo de compañías, pero cada vez están más bajas. Outsourcing de servicios generales, etc. Bien, paso el turno a José Antonio. José. Vale, pues en esta segunda parte de la presentación vamos a hablar de la reestructuración financiera. Antes nos centrábamos en la mejora de los flujos a corto y medio plazo y ahora vamos a hablar de la mejora de los flujos a medio y largo plazo. Muy bien, aquí vamos a ver el concepto del fondo de maniobra. Volvemos. Ahí, muy bien. El fondo de maniobra. El fondo de maniobra lo que mide es la capacidad que va a tener una empresa de devolver sus deudas a corto plazo. Vaya, al final el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante, el activo corriente y el pasivo corriente de la compañía. Y tenemos dos posibilidades, o bien que el fondo de maniobra de la compañía sea positivo, nos encontramos con una empresa que es solvente y que va a tener capacidad de afrontar sus obligaciones de pago, como es el caso que estamos viendo, o una empresa cuyo fondo de maniobra sea negativo. En este caso, como comentaba anteriormente, sencillamente el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Es decir, la empresa tiene más obligaciones de pago a corto plazo, de los derechos de cobro o del efectivo que va a poder generar para cubrir esas obligaciones de pago. Cuando estamos en esta situación, hemos dado lugar a una situación de desequilibrio financiero, de desequilibrio del balance. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Por qué tenemos un fondo de maniobra negativo? Pues puede venir por varias vías. Por la pérdida de rentabilidad de la compañía. Cuando tenemos una compañía que tiene un resultado negativo y que va perdiendo resultado a lo largo de los años, eso lo que da lugar es a un desequilibrio del balance y al final se acaba dando lugar, como veíamos antes, lo que revierte una compañía que tiene una rentabilidad negativa suele tener una situación complicada de liquidez y eso al final acaba revirtiendo en un desequilibrio del balance y en un fondo de maniobra negativo. En la amortización de operaciones a largo plazo que no se renuevan, si tenemos créditos a largo plazo que no se pueden renovar, bien porque la situación de la compañía se haya deteriorado y para el banco ya no seamos sujeto de crédito o sencillamente porque el órgano gestor de la compañía no renueva esas posiciones, lo que vamos haciendo es ir reduciendo la financiación a largo plazo que tiene la compañía, el pasivo a largo plazo, e ir incrementando el pasivo a corto plazo. Por la compra de activos que no se financian, si adquirimos maquinaria, si adquirimos un edificio para realizar nuestra actividad, lo habitual es que ese tipo de adquisiciones se financien a largo plazo precisamente para no perjudicar la situación de solvencia de la compañía, o por un exceso de endeudamiento a corto plazo, que la compañía no tenga vías de financiación más a largo y lo que acabe haciendo sea incrementar su endeudamiento a corto plazo, que este sea excesivo y que dé lugar a un desequilibrio del balance. ¿Cómo podemos solventar esta situación? Pues para solventar esta situación hay que dar lugar a un proceso de reestructuración financiera. Como comentaba antes Pablo, un plan de viabilidad ataca sobre diferentes
sobre diferentes aspectos de la compañía y entre ellos tiene que haber un proceso de reestructuración financiera. ¿Cómo podemos solventar los desequilibrios de balance? Pues tenemos varias vías. La primera y fundamental sería retornar a la compañía a una situación de rentabilidad. O sea, no hay ninguna empresa que siendo rentable a largo plazo pueda solventar una situación de insolvencia y de desequilibrio de balance. Hay que tomar las medidas correctoras que sean necesarias para que la compañía vuelva a tener una vía de rentabilidad, vuelva a ser rentable. Si una compañía es rentable va a generar ingresos y esos ingresos van a revertir en mejorar la solvencia de la compañía y por tanto en reequilibrar el balance. Una ampliación de capital por parte de los accionistas o un préstamo participativo. Esta vía, pues ya la conocemos todos, es que los accionistas saquen dinero de su patrimonio para inyectarlo en la empresa y que la empresa pueda recuperar su situación de solvencia. Transformar deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, convertir, por ejemplo, pólizas de crédito, operaciones que tengamos firmadas, préstamos a corto plazo que tengamos firmados con entidades financieras, en operaciones a largo plazo, ampliar el plazo de devolución para que la situación de solvencia de la compañía mejore, operaciones de financiación a largo plazo. Si la empresa, por ejemplo, dispone de activos cuya financiación ya se ha amortizado o que sencillamente se adquirieron con fondos de la empresa y no se han financiado, bueno, pues ese tipo de operaciones, aunque como decíamos antes, el acceso a la financiación bancaria cada vez está más complicado, pero evidentemente si uno tiene un activo con el que garantizar una financiación, siempre va a tener más posibilidad de obtenerla. Entonces, en casos de crisis de liquidez, de desequilibrios de balance, una de las alternativas que puede adoptar la empresa es realizar una hipoteca, un leaseback, algo que permita que los activos que tiene la compañía se conviertan en liquidez. Y luego ya una última vía, que sería la venta de activos de la sociedad. En este caso, en lugar de financiarlos, si la sociedad tiene activos y el mercado permite estar en una situación en la que se pueda deshacer de ellos, porque no los necesite, los pueda vender y transformarlos en liquidez, esta sería otra de las vías que tiene la compañía para recuperar la solvencia y reequilibrar su balance. Y por último, para concluir, vamos a hablar de la financiación no bancaria, que es una alternativa al mercado tradicional. En todas las sociedades estamos acostumbrados a que cuando necesitamos financiación recurrimos a la banca tradicional. En los últimos tiempos vienen surgiendo una serie de alternativas que si bien tienen una presencia que de momento es menor, pero a la larga pueden ser una solución para las empresas y probablemente con el tiempo vayan a ir cogiendo un mayor peso en el mercado. Entre estas posibles alternativas están las sociedades de capital riesgo. Son sociedades cuyos inversores lo que hacen es adquirir participaciones durante un periodo de tiempo temporal en otras empresas para obtener una rentabilidad a cambio. Crowdlending, que son los préstamos de inversores a empresa, es una figura similar a las sociedades de capital riesgo. Son inversores externos que lo que deciden es, en lugar de adquirir participaciones de una sociedad, realizan préstamos, evidentemente a cambio de un interés, que normalmente suele ser más alto que el que puedan dar las entidades bancarias. El crowdfactoring, lo mismo que una alternativa similar al crowdlending. En este caso lo que se realiza es anticipo de facturas. En lugar de tener una póliza firmada con el banco, si no queremos incrementar nuestra CIRBE, si a través de los bancos estamos teniendo dificultades para acceder a la financiación, bueno, pues tenemos estas alternativas a través de terceros que nos pueden anticipar facturas. Un ejemplo, por ejemplo, Gedesco. Gedesco creo que es bastante conocida en el sector y la diferencia que tiene con relación a las entidades bancarias es que evidentemente el precio suele ser bastante más alto. Insisto, es una alternativa, pero a día de hoy siguen siendo alternativas más costosas. Y por último, renting versus leasing. El renting no deja de ser un alquiler, o sea, al final en la cuenta de resultados aparece como un gasto, no aparece como financiación, no incrementa nuestra CIRBE, no perjudica nuestra posición de cara a futuras decisiones de incrementar financiación. En fin, son alternativas interesantes de cara, pues, por ejemplo, a adquirir vehículos, a adquirir, no sé, activos menores. Pero siempre está bien tener esta opción en cuenta porque normalmente cuando una empresa adquiere un coche, el renting la verdad que cada vez está en más uso, es un producto más habitual, pero bueno, aún así sigue habiendo empresas que para adquirir un vehículo piden un préstamo, realizan un leasing, al final eso lo que hace es perjudicar nuestra situación crediticia para posteriores necesidades de financiación y bueno, pues todas estas alternativas que hemos visto son alternativas que cada vez van ganando un mayor peso en el mercado y que pueden ser interesantes en caso de situaciones de dificultad de acceder a la financiación tradicional de los bancos.
Y vamos a dar paso a Pablo, que va a exponer la siguiente parte de la presentación. Conseguimos. Bien. A ver si consigo pasar a la reestructuración de personal. Bueno, a ver si conseguimos que pase la hoja. Vale. Reestructuración de plantilla, reorganización permanente versus temporal. Vale. Bueno, voy a ir rápido, puesto que nos hemos extendido en demasía, pero vamos a ir a los conceptos fundamentales. Venga. Aquí lo que tenemos es una comparativa de los dos tipos de reestructuración, por excelencia, el ERE y el ERTE. Bien, hemos hecho una comparativa de los distintos parámetros. Entre los más importantes tenemos que... vale. Perdona que he perdido la hoja. A ver si consigo volver para atrás. No, para atrás. A ver. Bien. Vale. El ERE se basa en despidos, es definitivo, tiene un coste fijo, mientras que el ERTE, como vemos, tiene un coste variable, se basa en suspensiones y reducciones, como todos sabemos a estas alturas, y es flexible. El inconveniente del ERTE fundamentalmente es que requiere flexibilidad, o sea, requiere capacidad de gestión, disculpadme. El inconveniente del ERE fundamentalmente es que es fijo y que no da ningún tipo de flexibilidad a la compañía, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que busca una compañía con la reestructuración. Bien, una compañía cuando reestructura lo que pretende es reducir su nivel de gasto. Es decir, esto es lo que los economistas denominamos umbral de rentabilidad. Vale. Es decir, ¿qué cantidad de ingresos necesito para no perder, para absorber mis gastos de estructura y no perder? ¿Vale? Eso es lo que se pretende cuando uno está en una de estas situaciones, en una crisis. Tener los gastos fijos más bajos posibles. Vale. Venga, entonces, ¿qué necesitamos cuando estamos tras la reestructuración? Bien, pues necesitamos disponer de recursos. En muchos casos, como hemos visto antes, tengo un incremento de ventas y de repente necesito disponer de recursos para adaptarnos a los cambios de la demanda. Bien. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos que esto se pueda hacer con agilidad. O sea, no puedo esperar eternamente a incorporar a alguien. También es cierto que, por ejemplo, en los ERTEs hemos visto que se puede ser ágil, pero también se puede sufrir mucho para conseguir esa agilidad. Entonces, no queremos ni penalizar servicio al cliente, ni tampoco, como ahora veremos, coste. Y entonces, por tanto, la compañía necesita control. A ver, bien. La compañía necesita efectivamente control, ¿vale? Para no perder los beneficios de las medidas, que uno hace una reestructuración para tener un ahorro. Si no es capaz de controlar la economía de la medida, de la reestructuración, pues lo más probable es que no consiga la eficiencia buscada en principio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, comparando ahora sí los parámetros principales, vamos a ver estos tres parámetros que hemos hablado. Reducción de gasto corriente, disponibilidad de recursos, ágil adaptación de los recursos a la actividad. Vamos a ver cada una de las dos medidas qué nos aporta. Bien, pues el ERE sí que aporta reducción de gasto corriente. El ERTE parece que también. Bueno, habría que ver. Ahí tenemos nuestras calculadoras y nuestros simuladores de reestructuración para ver hasta qué medida, en función de los distintos tipos de seguridad social o distintos tipos de ERTE, los ahorros o las exoneraciones que tenemos en seguridad social. El ERE tiene sus despidos, pero eso no es gasto corriente, eso es un gasto puntual, ¿de acuerdo? Disponibilidad de recursos. Pues vamos a ver el ERE cómo se nos da. Bueno, pues en principio parece que no. Claro, es una medida permanente, no hay disponibilidad de recursos. Una vez que he ejecutado el ERE, el expediente, he despedido a la gente, se ha acabado. Tendría que contratar nuevos. Sin embargo, el ERTE sí tenemos esa posibilidad, y de forma que lo podemos hacer de manera bastante flexible, insisto, teniendo las herramientas adecuadas, se pude disponer del personal y habiéndolo acordado así con la RLT,
se puede disponer de los recursos en función de la necesidad. Y la agilidad lo mismo. El ERE no existe agilidad ninguna, puesto que no hay recurso que traer, está despedido. El ERTE pues, va a depender de las herramientas con las que podemos contar, ¿vale? El control y la agilidad en los ERTEs depende de las herramientas que tengamos para ello. Si no, se puede sufrir muchísimo y tener problemas de sanciones, etc. Bien, entonces se nos ocurre lo siguiente. Mirad, ¿por qué no hacemos una cosa? Pues como esto, hacemos un ERE, pero a la vez nos planteamos el hacer un ERTE. De hecho, cuando uno está en una mesa de negociación, y eso lo veremos ahora, el rebajar la medida de ERE a la de ERTE, o parcialmente, siquiera, es una medida social. Porque el ERTE, cuando vas a plantear un ERTE, hacerlo no es social, pero si la alternativa es el despido, pues efectivamente la RLT no lo suele ver mal. Bien. Otras cuestiones prácticas en reestructuración SETOP. Bien, pues rápidamente aquí tenemos las causas objetivas recogidas por la ley, las económicas, los 3 trimestres consecutivos en pérdidas, las pérdidas actuales, las pérdidas previstas, las causas técnicas, organizativas, productivas. Esto lo pone la ley, no aporta nada. Bien, vamos a comparar, esto sí que es interesante, vamos a comparar las reestructuraciones actuales versus las que había al comienzo de la pandemia. Porque si os acordáis, los expedientes de regulación de empleo tenían muy mala fama en general. Primero, los ERTEs casi no se utilizaban y los ERTEs daban mucho miedo porque el 75% de los expedientes que se presentaron en la anterior crisis salieron mal, los acabaron tomando los tribunales, muchos por causas formales, pero otros muchos por tema de fondo, no haber sido capaz de soportarlo bien. Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Pues vamos a centrarnos en las principales. La principal es que hasta ahora la justificación, en el comienzo de la pandemia, ha sido ambiental. El ambiente, la pandemia ha justificado, ha sido justificación suficiente para todo el mundo para hacer un ERTE. La administración estaba saturada y han colado, o han pasado, perdón por la expresión, prácticamente sin revisar, y las autorizaciones han sido de oficio. Ahora mismo ya las cosas no son tan fáciles y cuanto más avance el tiempo, menos fáciles, porque hay menos fondos y porque además hay menos. A pesar de que, conforme he visto esta mañana con el director general adjunto de prestaciones, Alfredo Martínez Otero, ha comentado que desde el 1 de octubre vuelve a haber otros 860.000 personas afectadas por ERTEs. Había bajado, evidentemente, y ha vuelto a subir y sigue la tendencia, ¿verdad? En la actualidad los ERTEs se tienen que negociar y los ERES se tienen que negociar y son situaciones complejas, no es como antes que era inexistente, no había ningún tipo de negociación, ¿verdad? Y por último, antes no había costes, bueno, como mucho acordabas complementar a los trabajadores la prestación por desempleo en los ERTEs por fuerza mayor. Bueno, no acordabas, simplemente querías darlo, o en los SETOP que sí que había cierto acuerdo. Pero actualmente sí, actualmente habrá que llegar a acuerdos en tema de indemnizaciones. Tenemos el coste de la seguridad social, que antes ya sabemos que no lo había en principio y luego fue menor. Y ahora empieza a verlo cada vez más. Y los trabajadores evidentemente no van a ver esto pacíficamente, pues porque, entre otras cosas, como indicamos ahí, pierden su paro. No voy a entrar en las demás, ahí están en la tabla, como luego vais a tener la presentación, pues las podéis revisar. Bien, ¿cuál es la documentación crítica en el proceso? La documentación de fondo. Pues la memoria. La memoria es fundamental en un proceso TOP, ya sea un ERE o un ERTE, donde tenemos que explicar, ahora de hecho veremos qué puntos incluye, pero tiene que explicar la situación de la empresa, el plan de viabilidad, qué es lo que quiere hacer y llegar a unas conclusiones, plantear unas medidas, vaya. Los criterios tenidos en cuenta a la hora de designación de los trabajadores también es un documento fundamental y que hay que defender. Ya sabéis, hay que evitar discriminaciones. Bueno, ejemplos tenemos unos pocos de luego impugnaciones individuales, incluso con los ERTEs aprobados por la representación de los trabajadores o los ERES. Y luego, en función de las causas, lo mismo. Lo que hemos comentado al principio, tenemos pérdidas actuales, disminución persistente de los ingresos. Estos requieren documentación fiscal y no requieren informe pericial. Los 3 de abajo, la previsión de pérdidas, hay que justificarla, hay que explicarla.
la causa productiva y la organizativa también. Por tanto, estos tres requieren informe técnico, precisan un informe técnico, los dos de arriba no, pero ojo que en periodo con el tema del COVID es complicado decir, no, es que mi compañía lleva 3 trimestres consecutivos comparados con el año pasado con caída de facturación. Pues claro, entonces es complicado que en un momento dado se acepte como causa. Habrá que buscar más bien la causa de previsión de pérdidas y por tanto requerirá probablemente informe técnico, ¿de acuerdo? ¿Qué debe incluir la memoria? Descripción del sector de actividad, actividades realizadas, estructura de la compañía, las causas, sobre todo las medidas a implantar y las conclusiones. Aquí también se incluirán, adjuntándolo a esto, los criterios, ¿de acuerdo? Una mención a los procesos de negociación. Los procesos de negociación son largos. Bueno, los ERE ya sabemos que tienen los 30 días, el mes, vaya, con sus 4 actas mínimo, etc. Tienen muchísimos agentes. Nosotros hace 2 semanas estuvimos sentados en una mesa, no sé la cantidad de gente que había allí, pero hasta 13 representantes por parte, con economistas, sindicatos, abogados, evidentemente, asesores de la parte contraria. Son duras, la plantilla no está dispuesta, porque joder, los vas a mandar a casa. Entonces, no son como los anteriores, no son como los de primavera. Esto hay que prepararlo mucho mejor. Entonces, la mesa de negociación tenemos que prepararla muy bien, pero muy bien. De hecho, es interesante, en ocasiones, cada vez se hace más, el llevar a los peritos a defender el informe o a explicarlo más bien a los trabajadores y desde nuestro punto de vista es hasta conveniente. Ayuda mucho a sacar adelante la negociación. Es muy importante que se conozca la dinámica y saber los tiempos. No te puedes meter habiendo hecho esto por primera vez, porque muy probablemente lo vas a pagar al final. Vas a llegar mal al final del procedimiento, ¿no? Y las medidas, evidentemente, tienen que ajustarse a la necesidad con un plan de viabilidad que también hay que explicar muy bien. Y para ello, como indicamos, es imprescindible tener buenos profesionales con experiencia y que lleven tiempo haciendo estos procesos. Te vas a ahorrar dinero probablemente o incluso vas a sacar la medida que a lo mejor si no, no la sacas, ¿vale? Y por último, una recomendación. Es muy recomendable llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo es fundamental y a largo plazo, se podría hacer una calculadora también, de hecho existe y la tenemos para los clientes, en las cuales le razonamos el interés que tiene para ellos llegar a un acuerdo y no, a pesar de que tengan una gran causa, lanzarse a que sea un tribunal el que lo decida, porque siempre puede acabar la cosa mal y 6 meses después o más. Pues hasta aquí ha llegado el tema de la reestructuración ETOP y pasaremos a la parte del procedimiento concursal. Álvaro. Bien, pues bueno, ya estamos un poco fuera de tiempo, pero vamos a ir un poco más rápidos. Aquí lo que vamos a ver es rápidamente la clasificación de créditos, cuáles son las fases del concurso, qué consiste un poquito más de detalle el preconcurso y cuáles son las últimas medidas tomadas en el ámbito concursal para hacer frente a la crisis generada por el COVID. Vamos a ver si se me mueve la... Bueno, pues aquí en la clasificación de créditos yo creo que esto es relevante tanto si somos el deudor, pues saber cómo qué va a pasar con nuestro pasivo, como si somos un acreedor o bien un proveedor o un trabajador, bueno, en qué situación se encuentra lo que me debe la empresa. La primera gran clasificación es la de créditos contra la masa y créditos concursales o créditos en la masa. Y esto depende de en qué momento han nacido esos créditos. Si han nacido antes de la declaración de concurso por el juez, entonces son créditos en la masa. Y si han nacido después, son créditos contra la masa. No obstante, hay unas precisiones en la ley concursal referidas a los salarios que establece que los salarios de los últimos 30 días, también de los últimos 30 días antes de la declaración de concurso, también se van a considerar créditos contra la masa hasta el límite de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Además, también son créditos contra la masa los honorarios de la administración concursal y los honorarios del abogado y procurador que instaron en su momento el concurso.
dentro de los créditos en la masa, lo que nos encontramos, aquí hay se van clasificando por el orden en que se van a ir pagando, si llega el caso, en privilegiados, que son principalmente pues, el 50% de los créditos públicos y los salarios que no entraron en la otra clasificación, hasta 3 veces el salario mínimo interprofesional. Además, hay una categoría de créditos privilegiados que son los privilegiados especial, son aquellos créditos garantizados con una hipoteca o con un leasing. Eso quiere decir que ese bien hipotecado está afecto al pago del crédito hipotecario y solo para eso. O sea, primero tiene que cubrir ese crédito hipotecario antes de que lo que se obtenga por la realización de ese bien se dedique a otros créditos. El resto de los créditos, los salarios que no tengan por encima de este límite, los de proveedores, el resto de los créditos públicos ya son ordinarios, y en el caso de los intereses, sanciones y multas, esos son subordinados, cobrarían los últimos, lo que quiere decir que casi probablemente no se paguen. Los créditos contra la masa hay que pagarlos según vayan venciendo, hay que irlos pagando. Eso no, el hecho de la declaración de concursos no lo va a parar. Pero los créditos concursales, créditos en la masa, eso habrá que esperar a ver qué solución se le da al concurso. Si es la liquidación de la empresa o si la empresa llega a un convenio con sus acreedores para ver cómo se van a pagar. Entonces, su satisfacción se va a demorar bastante en el tiempo. Bueno, aquí tenéis las fases del concurso. Me voy a ir un poco rápidamente. Finalmente, la solución que se le da al concurso, como he dicho, puede ser la liquidación de la compañía o llegar a un convenio con los acreedores. Y aquí, para llegar a ese convenio, lo que se necesita es que el deudor presente una propuesta en la que ofrezca pagar los créditos, pero con una quita, con una reducción del crédito y con una espera, con una ampliación, una moratoria de su vencimiento. Esta propuesta hay que acompañarla de un plan de pagos, de un calendario de pagos en el que se diga cómo se van a pagar, qué fecha se van a pagar esos créditos, y todo esto tiene que estar soportado por un plan de viabilidad realista que efectivamente muestre que la empresa va a poder generar el suficiente efectivo para ir cumpliendo con su plan de pagos. Porque si esto no se cumple, inmediatamente se reabre el concurso y nos vamos directamente a la liquidación de la empresa. Y tenemos si estamos en una situación de insolvencia, tenemos la opción de solicitar el preconcurso, no ir directamente al concurso, que es un procedimiento lento, caro y muy gravoso. El preconcurso consiste básicamente en que el deudor, que ya es insolvente, pues le comunica al juzgado que quiere abrir negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo. Hay dos tipos de acuerdos, de refinanciación y de acuerdo de estos de pagos. No voy a entrar mucho en detalles, solo decir que en los dos casos se necesita un plan de viabilidad. El acuerdo que se llegue con los acreedores, y al igual que el convenio de acreedores dentro del concurso, en el preconcurso también vamos a necesitar un plan de viabilidad. ¿Qué ventajas tiene solicitar el preconcurso? Bueno, pues la ley concursal nos da 3 meses para negociar con los acreedores y llegar a un acuerdo con ellos y solucionar esa situación de insolvencia en la que estamos metidos. Además, durante esos 3 meses se van a paralizar embargos y ejecuciones contra los activos de la empresa. Y no se van a admitir solicitudes de concurso necesario que nos pudiera presentar una anterior. Así que por ese lado estamos cubiertos y protegidos y tenemos un tiempo para intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué inconvenientes tiene pedirlo? Bueno, pues lo primero es que vamos a dar publicidad a nuestra situación crítica. Obviamente porque se lo tenemos que comunicar a los acreedores que estamos en esta situación y queremos llegar a un acuerdo con ellos, pero esas noticias evidentemente se van a acabar transmitiendo obviamente a los trabajadores, a los clientes, a todo el mundo con el que estamos relacionados. Además, cualquier acuerdo que lleguemos con los acreedores, esto no va a afectar nunca al crédito público. Y además, tampoco le van a afectar al crédito público la realización de embargos y ejecuciones. Nuestra situación, nuestras deudas con nuestras deudas públicas las tendremos que solventar de otra manera. Y por último, si la negociación fracasa, estamos obligados en el plazo de un mes a solicitar el concurso voluntario.
Y bueno, y ya por último, lo que quiero mencionar son algunas medidas en el ámbito concursal que se han adoptado para hacer frente a la crisis del COVID. La primera es que no existe obligación de solicitar el concurso voluntario, aunque estemos en esta situación de insolvencia. Bueno, esta misma semana ha salido el decreto que establece que amplía este plazo, es hasta el 14 de marzo de 2021. No tenemos obligación de solicitar el concurso, aunque estemos en una situación de insolvencia. Y además, si nos presentan una solicitud de concurso, hasta el 14 de marzo, bueno, aquí hay una error, es 14 de marzo de 2021, pues esa solicitud de concurso necesario presentada por un acreedor se va a inadmitir. Y por ahí estamos protegidos hasta esa fecha, hasta el marzo de 2021. Y por último, si comunicamos la apertura de negociaciones con nuestros acreedores, es decir, el preconcurso que acabamos de mencionar, antes del 31 de diciembre de este año, si esas negociaciones fracasan, el plazo para solicitar el concurso, en vez de ser 3 meses, en vez de ser un mes desde que termina ese plazo, van a ser 6 meses desde que se comunicaron las negociaciones. Vamos a tener, si lo presentamos ahora en diciembre, pues vamos a tener hasta junio para, bueno, intentar, no hace falta que presentemos el concurso voluntario y puede ser que superemos esa situación de insolvencia. Y hasta aquí ya nos hemos pasado un poquito de la hora, hasta aquí llega nuestra presentación. Esperemos que no haya sido muy pesada y bueno, no sé si hay algunas preguntas por aquí. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a ver que sí que nos han dejado alguna preguntilla en el chat y si sois tan amables pues la vais viendo y las vamos comentando. Si se os ha quedado alguna también a los demás que estáis escuchando, pues bueno, pues también podéis escribirlas ahora. Vale, yo creo que la primera que dice Tony y Diego, el concurso necesario lo puede pedir un trabajador si se le adeuda más de 3 meses de salario. Bueno, pues sí, en principio está legitimado, es un acreedor de la empresa. Lo que ocurre aquí depende de cuántos trabajadores tiene la empresa y a cuántos se le está adeudando los 3 meses de salario. Si es una empresa de 100 trabajadores, solo hay uno al que no se le está pagando y a los otros 99 sí se le pagan. Si presentamos el concurso, la empresa se puede oponer diciendo que no está en situación de insolvencia, que está pagando puntualmente a todos los trabajadores. Lo que pasa es que tiene un conflicto con uno que por alguna razón no le está pagando. Y eso podría dar lugar a que se inadmitiera la declaración de concurso. Pero si es una empresa pequeña, solo tiene un trabajador o dos, o sea, y no le está pagando, pues sí sería, desde luego, y hay altas probabilidades de que se admita y se declare el concurso. De todas formas, el concurso de acreedores, los acreedores en el concurso, por decirlo pronto, cobran tarde, mal y nunca. Yo creo que no es la mejor solución para un trabajador. Yo creo que hay otras alternativas. Pero bueno, si la empresa tiene uno o dos trabajadores y uno a uno no le están pagando durante más de 3 meses, sí que lo podría pedir. Vale, y sí, respecto a la siguiente pregunta del riesgo de concurso y la posibilidad de despedir, entiendo que personal que ha estado con ERTE de fuerza mayor y del cual nos hemos exonerado, esto sería más bien un abogado el que tendría que contestar, pero en cualquier caso, el incumplimiento en los pagos no significa que estés en riesgo de concurso. Esto tendría que venir luego, habría que defenderlo luego, que efectivamente uno estaba en esa situación. No por incumplir pagos ya se presupone que estás en concurso. Pero insisto, esto tendría que ser más bien un jurídico el que lo diga, pero por supuesto la mera solicitud no creo que valga. En cualquier caso, habrá que demostrar esto, que efectivamente, no sé, Álvaro, hasta qué punto habría que meterse. Bueno, los ERES y ERTES no son mi campo, pero bueno, yo aquí sí que matizaría que un deudor puede solicitar el concurso
porque tengan su situación de insolvencia sea actual o sea inminente. Es decir, puede que ahora mismo estoy al día, pero yo sé que en los próximos 30 días me voy a quedar sin dinero y voy a empezar a incumplir de manera generalizada con mis acreedores. Es decir, el riesgo del concurso no necesariamente tiene que haber incumplimientos ahora mismo. Puede ser que se prevea que va a ser inminente dejar de pagar. En No sé si alguno, eso podría... Perdona, Pablo, en alguno de los reales decretos que sacaron en el mes de abril o mayo, lo que venían a decir es que las empresas que se acogieran al ERTE no podían despedir, salvo que devolvieran todas las cotizaciones o salvo que estuvieran en situación de liquidación. Supongo que es a eso a lo que se refiere la pregunta. O sea, si una empresa está en situación de liquidación, ¿puede despedir a pesar de haberse acogido a un ERTE? Evidentemente lo tendría... Es una afirmación para un jurista, pero en principio, según pone el Real Decreto, sí. Y nosotros los casos que hemos estado viendo por ahí es que, en principio, con todas las salvaguardas, pero vamos, en principio sí, si una empresa está en situación de liquidación, puede despedir a pesar de haberse acogido a un ERTE. No sé si hay alguna pregunta más. Lo hemos dejado todo claro. A ver. A ver, ¿creen ustedes que me condenarán por simulación de contratación si contrato a alguien y al mismo tiempo lo pongo en porque antes de la pandemia, en ERTE, porque antes de la pandemia se comprometió la empresa a contratar a un trabajador el 16 del 3, ya que estaba por ERTE, sí, ya que se estaba formando? En la consultoría tenemos también a algún abogado laboralista, pero es una pregunta muy técnica. Yo creo que es una pregunta que es mejor que te la responda un abogado, porque nosotros en un momento determinado te podemos dar una visión, pero creo que es lo suficientemente compleja como para que sea un laboralista. Si quieres, de todas formas, nos quedamos con tu pregunta, le vamos a dar traslado a laboralista que colabora con nosotros y si nos dejas tus datos, te enviamos la respuesta por correo electrónico o por teléfono, como nos digas. Bien, en cualquier caso, nosotros lo que queríamos haceros hoy una reflexión, ya sea como si estáis en una empresa o un despacho profesional, es que si sois un despacho profesional, razonarle al cliente que las medidas no se deben tomar de una en una y según me va pidiendo el tiempo ambiental, sino que hay que prever y que hay que procurar anticiparse a las situaciones mediante estudio, análisis y viendo la foto en conjunto. Ese era el mensaje fundamental de la sesión de hoy. Que no se trata solo de hacer un ERTE, no se trata solo de hacer un ERE, sino que hay que anticiparse a todo la foto que vamos a tener la primavera que viene. Si eso lo hemos logrado, creo que está bien. Sí, por matizar con relación a lo que decía Pablo, las previsiones económicas que se van actualizando cada vez hablan de independientemente de lo que pase con la pandemia, con la situación sanitaria, las previsiones económicas que vienen dando los diferentes analistas, tanto nacionales como internacionales, cada vez hablan de una recuperación más a largo plazo y una recuperación que va a ser más dura. O sea, se prevé que sobre todo primeros del año que viene pueda ser muy, muy, muy complicado, bueno, igual que el último trimestre de este año, y evidentemente, o sea, estamos en unos tiempos en los que es fundamental anticiparse y es fundamental tener una gestión de la compañía que se profesionalizada en todo el ámbito financiero, porque es que se están quedando multitud de compañías por el camino. Nosotros actualmente estamos en procesos de ERES, pero también estamos, o sea, en mesas de negociación de ERE, pero también estamos acompañando a compañías que lo que están valorando es hago un ERE o hago un ERTE a 12, incluso a 18 meses para evitar el expediente de regulación permanente. Y esa es la valoración que se está haciendo. Evidentemente, ahí el coste de las exoneraciones, o sea, la falta de exoneraciones pesa en la decisión, pero es el escenario que nos estamos encontrando ahora mismo, que en general todo el mundo apunta ya más bien a 2022 para empezar a salir bien de esto. Ya está ahí
Pues tengo un instrumento como es el ERTE que con mucho cuidado, como dice Ángela, sin abusar, pues justificado por la actividad, voy modulando la cantidad de gente que necesito y la cantidad de personal que necesito. Pero insisto, tenemos las dos casuísticas y también tenemos clientes que efectivamente empezaron planteándose un ERTE fuerte y hay unidades productivas que saben que no van a recuperar en mucho tiempo y otras que no lo tienen tan claro, con lo cual empiezan planteando en la mesa un ERE y acaban con una medida mixta, donde tienes un ERE un poco menos fuerte y tienes un ERTE bastante fuerte. Pero bueno, aquí ya empiezan a jugar factores como motivación de la plantilla y demás. Ya la cosa se nota que empieza a pesar mucho en el personal los ERTEs, ¿eh? Ya no es lo mismo que hace unos meses. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, en cualquier caso tienen nuestro datos de contacto y para cualquier cuestión se pueden dirigir a nosotros. Con posterioridad, vaya. Bueno, muchas gracias a los tres y enhorabuena por las ponencias porque, bueno, pues han sido muy interesantes. Y bueno, como decía Pablo, nos da una visión global, ¿no? Porque es verdad que en Grupo 2000 pues hemos hecho otros webinars y ya han sido más centrados en laboral y este pues digamos que une las tres cosas, ¿no? Y se tiene en cuenta todos los aspectos que debe barajar la compañía o una empresa para llevar adelante esta situación. Y bueno, pues no sé si tienen alguna duda, que están escribiendo más gente. Si no, pues bueno, pues dar las gracias a todos por asistir y bueno, sobre todo a vosotros por vuestra exposición. Y bueno, pues os mandaremos la presentación y os mandaremos el vídeo en breve. Y bueno, pues que seguimos en contacto para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir.